Muchas gracias, Señor, en esta noche por tener la oportunidad de abrir las escrituras para meditar en ellas, porque siempre que digo la palabra, Señor, tú nos das una guianza a nuestra vida y nos nutres y nos guías, Padre, en los caminos que son los correctos. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos, por favor, a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya está Yola? Ok. Ya Yola ya lo encontró. Ya lo también lo encontró. Nada más dos, sale con toda la cita. 3, 4. Listo. Rosita. Yo también. Gracias. Dice la Biblia, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, siendo prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Dicen, ¿qué es esta cita? ¿O por qué es esta cita? El punto está en que, dice Proverbios, porque con este pensamiento en su corazón tal es él. Resulta que estamos todo el tiempo en una batalla que tiene que ver con una batalla que está precisamente en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque de ahí deriva las acciones que vamos a hacer. Surgen de nuestra mente. Pero yo podría decir que surgen primero de tu corazón, porque surgen de tu voluntad. Y quiero ponerles un ejemplo para que podamos analizar un poquito respecto de lo que podemos hacer con la mente o lo que la mente puede hacer con nosotros. Esto me vino porque este tema ya lo platiqué hace unos días, pero quería otra vez volvérselos a leer, por lo menos un poquito, de echarme un tantito para atrás, como que no quiero pasar hasta que no desmenuce muy bien esta parte. Y yo les voy a leer, no tienen que buscarlo. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, dice, a los 14 años, el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Siria, contra toda la ciudad fortificada de Judá y la tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Siria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas de los templos de Jehová, de los quiciales, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y dice que después que le dio todo ese dinero, es decir, envió contra el rey Ezequías al Tartán, o sea, le dio todo lo que tenía del templo, pero no se fueron, sino que los sitiaron y los quisieron destruir. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba por la mente de este rey Ezequías? Dentro de los reyes que hay en Israel, se puede decir que Ezequías era uno de los buenos reyes, pero tuvo un inicio que nos causa mucha confusión. ¿Por qué? Porque dice que él estaba reinando y vinieron entonces de Asiria para citar Samaria, y él pacta con el enemigo y le dice al rey de Siria qué es lo que quieres, y le pide una enorme cantidad de dinero, toneladas de oro y de plata, no kilos, toneladas. Para poder cumplir con lo que le estaba pidiendo el rey de Siria, Ezequías sacó todo el dinero que había en la casa en el templo, y también dice que el oro que había puesto cubriendo las columnas estaban cubiertas con oro, desfundó las bases, quitó todo el oro que había para podérselo dar al rey, con la finalidad de que se fuera y no les hiciera daño. Y dice la Biblia que después de que le dio el dinero al rey,
el rey no se fue, sino que persistió en el sitio y demandó más. Parecería que esto mucho que le dio no lo satisfizo, sino que pensaba sacar más todavía. Esto es preocupante porque entonces no tenía llene. No era un pacto de caballeros, simplemente quería más y quería más y quería más y quería más. Y después de que se vio pues en una posición completamente ventajosa, porque además vinieron más armadas armadas, fue que este rey le dieron una carta donde le pedían que se rindiera por completo, y con esa carta el rey se va al templo y busca a Dios y le dice: Señor, mira, esto es lo que me está trayendo el rey de Siria y te pido tu ayuda, y hace una oración muy bonita, y Dios contesta esa oración y hace que finalmente esa batalla sea ganada por el pueblo judío sin haber hecho nada. O sea, Dios los hizo que tuviera la batalla sin que hubiera existido una batalla. Pero, ¿por qué a veces tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? Pues porque él pensó una cosa diferente. Estando encargado del reino, su deber era luchar y pelear por las cosas de Dios. Ese era su punto. Pero para no verse en problemas, decidió dar todo lo que tenía, todo el oro y la plata del reino. Y aún lo que estaba en el templo se lo dio al rey. Las copas, vamos, todo lo que tenía oro se lo dio para cumplir con la cantidad gigantesca de toneladas de oro y de plata. Pero esto no funciona. ¿Por qué razón? Porque él pensó de una manera equivocada. Y es que conforme razonamos, es como actuamos en adelante. Por eso dice Proverbios: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, según lo que tú piensas, así eres. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer una revolución en nuestra mente, porque a veces lo que nosotros queremos, lo que deseamos, lo que pensamos, no es lo correcto. Y se nota porque la consecuencia viene tarde o temprano. Luego empieza a haber problemas. Dice Segunda de Reyes, de Corintios, que fue la cita que estamos viendo, pues sí, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice algo ahí, en el versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 5? Derribando. ¿Derribando qué? ¿Derribando qué? Argumentos. Derribando argumentos. Derribando argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Y aquí es donde empieza a ver algo interesante. ¿Por qué razón? Porque el diablo te mete en tu cabeza argumentos y te cautiva con sus pensamientos y hace que pienses de una forma diferente o equivocada y que actúes en base a lo que estás pensando. Dice la Biblia, porque aunque andamos en la carne, dice Pablo, no andamos en una carne. Es decir, no voy a dejarme guiar por mis sentimientos o por mis pasiones, ni por los deseos que hace la gente. O sea, la gente tiene una forma de razonar. La gente alrededor nuestro, amigos familiares donde estamos trabajando, tiene una forma de razonar, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que tener algo diferente a ellos porque no somos iguales a ellos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no se miden conforme a lo que ellos hacen o por lo que ellos piensan. Dice: si no son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos buscando al Señor, Él destruye los pensamientos que el diablo nos metió en la cabeza. Él es el que hace esa destrucción. O sea, Él corrige o quita de nuestra vida, con el conocimiento de Dios, quita lo que el diablo metió. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nos mete el mundo te hacen vivir en atadura todo el tiempo. Estaba platicando ayer con una persona y le estaba hablando acerca de la Biblia. Le estoy diciendo lo importante que es que yo conozca a Dios y que Dios me conozca a mí. ¿Por qué? Porque la gente pues reza o la gente ora y es como, digo, bueno, yo les diría que sería mi relación como con la que tengo con Luis Miguel. Yo conozco a Luis Miguel. ¿Ustedes conocen a Luis Miguel? ¿Sí o no? ¿O no?
¿Sí lo conocen? No, No, ¿no lo conocen? ¿No lo conocen? ¿No saben quién es Miguel? ¿No saben quién es Miguel? bueno, sí, pero no conocemos. Sí lo conocen. Pero él no los conoce a ustedes. Entonces hay una media relación. Porque aunque ustedes saben quién es él no sabe quiénes son ustedes. Y por lo tanto no existe una comunión con él. Habrá cosas que les llaman la atención, sus melodías, sus, no sé, pero él los conoce a ustedes, no los conoce. Entonces, cuando no lo conocemos, no tenemos comunión con él, no podemos de parte de Dios recibir lo que quisiéramos tener. Y yo le estaba platicando acerca del poder de la oración, me decía la señora cuando estaba platicando, estaba con el arquitecto, con su esposa, con su mamá, decía, yo rezo mucho, yo le pido mucho, y si yo oro con fe, Dios me va a contestar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien? Si yo oro con fe, Dios me va a contestar. Irma, es una pregunta. Si yo oro Perdón, con fe, pastor. la pregunto, si yo oro con fe, Dios me va a contestar. Sí, ¿Sí? sí. Pero si yo oro con fe, Dios me va a contestar. No, la palabra de Dios dice que como condicionante tiene que ser hijo para que le escuche y le conteste. Exacto. Tiene que haber esa conexión, porque la media conexión es que yo oro con fe, como el Dios decir, yo conozco a Luis Miguel, es una media conexión. Pero cuando él contesta, o cuando si él me contestara a mí, me hablara y me respondiera, entonces ya estaría la completa comunión con él y entonces habría una respuesta. ¿De qué sirve que yo le pida a Dios algo y no me conteste, aunque lo haga con fe o sin fe? El punto está que él me conteste y me conozca y me reconozca y entonces me dé solución a mi problema. Y para que esto ocurra, tengo que ser su hijo y tengo que haber pedido perdón y tengo que haber hecho las cosas, una petición que sea conforme al corazón del Señor, para que entonces pueda tener de parte de él una respuesta. ¿Por qué la gente no tiene respuesta? Pues porque pide cuando quiere, de la forma que quiere, porque no sabe cómo pedir, porque no conoce el camino. Y piensa que como ellos creen, así tiene que ser. Decía, yo rezo mucho y por eso es que Dios me oye. Y digo, ¿esto es cierto? No es cierto. Dios le escucha, pero no la atiende. O sea, sí puede escuchar lo que dice, pero jamás va a contestar su petición. ¿Por qué? Porque hay reglas para que Dios conteste. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida, y nadie va al Padre sino por mí, si no es por mí. Entonces, el medio de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo dio a su Hijo para morir por sus pecados, y si nosotros no creemos en Jesucristo, no hacemos las cosas conforme lo que dice Jesucristo, por mucho que brinques, o mucho que te des veladoras, o mucho con que des vueltas en la basílica, o a donde la gente quiera adorar, no va a ser atendida su oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas conforme a lo que Dios ordenó que fuera. Entonces, su pensamiento o el pensamiento de la persona es que si ellos hacen las cosas de cierta forma, Dios los va a atender, y no es así. Tiene que pasar por los reglamentos que Dios puso. Él puso las normas, él hizo una casa y le puso la entrada es por la puerta, no es por la ventana, es por la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie le Padre si no es por mí. Entonces, al no tener respuesta, ¿no vamos a tener una respuesta de parte de Dios? Sí. Perdón la interrupción, es que aquí yo tengo una duda. Yo en lo particular, en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, tenía yo una necesidad muy grande, estaba pasando por problemas muy fuertes. Y bueno, pues a mí mi primer recurso fue recurrir pues a lo que yo conocía en ese entonces como la Iglesia Católica, y me decían, muy buenos intencionados los consejos, haz este tipo de rezos, haz este tipo de mandas, nada me funcionó. Después probé otras cosas y nada de lo que hice me funcionó. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, mi mamá, ella dice que hay varias cosas que le ha pedido al Señor y que se las ha concedido. Y eso a mí me sorprende que ella me diga, a mí me ha concedido cosas el Señor, porque yo sé que ella no ha caminado bajo las normas que el Señor establece y no hay otra forma que el Señor conteste oraciones, de eso me queda seguro. Pero porque ella dice, me ha contestado varias veces cosas que yo le he pedido. Muy bien. Quien le ha contestado a tu mamá fue el diablo y no fue Dios.
El diablo puede hacer cosas, puede hacer señales, puede hacer milagros, puede dar sanidad, te puede dar una palabra profética, se puede dar la imagen de santidad para poder atrapar a la persona y tenerlo más atado todavía. Si tu mamá persiste o tiene en su casa pues, imágenes y les reza y quiere llevar a Jesucristo, quiere llegar a Dios a través de las imágenes, entonces quien está contestando sus oraciones o sus peticiones no es Dios, aunque sean peticiones buenas, sea salud, sea trabajo, sea un bienestar. Son peticiones, pero son argumentos de parte del diablo para traerte más y más atrapado. Eso es lo que el diablo hace. Entonces, esto pasa porque ella no ha leído la Biblia. O sea, ella tiene que haber leído la Biblia para que se dé cuenta y diferencie qué es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces, el diablo los atrapa y los utiliza. Aparentemente viene de parte de Dios, pero no es de parte de Dios porque ella no se está acercando más a Dios. Vamos, no la encuentras arrepentida, no la encuentras leyendo la Biblia, no la encuentras ayunando, no la encuentras asistiendo a la congregación, no la ves que esté cambiando. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a lo que el diablo quiere. ¿Y qué es? Mantenerla engañada. En congregación, una iglesia, en Jardín Balbuena, estaba una imagen de un Cristo que derramaba sangre. Estaba llorando y derramaba sangre. Después encontraron que fue alguien que detrás puso ahí un inyector y sacaba sangre, pero la gente veía que Cristo derramaba sangre. Y aunque es una capilla bien pequeña, pues no había capacidad para tanta gente, había tanta cantidad de gente alrededor de la capilla o de la iglesita, enorme cantidad de gente, porque el Cristo que estaba allí es un Cristo milagroso. Y entonces la pregunta es, por supuesto, pues la gente rezando y pidiendo cosas y viendo que estaba llorando sangre, pues entonces estaban todos ahí pegados. Pero esto de qué me ayuda a mí de ver que alguien estuviese llorando sangre, si de todos modos mi corazón no me está acercando a Dios, ni tampoco encuentro arrepentimiento de pecado, ni tampoco estoy haciendo las cosas conforme Dios dijo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Era un engaño. Por supuesto que eso no era real, después ya que descubrieron o dijeron que una persona por ahí le habían pagado para que hiciera este truco de hacer que hubiera sangre, y era sangre real, pues ya se acabó la gracia y dejaron de asistir a la iglesia. Pero ¿cuántas cantidad de gentes quedaron atrapadas en la idea de que eso puede ocurrir? Pues el hecho de que yo vea que alguien esté haciendo cosas así, a mí no me ayuda en nada. No me ayuda en nada que llore o no llore una virgen o un Cristo, en nada. Pero la gente queda atrapada por esto. ¿Por qué? Porque no ha entrado en el terreno del conocimiento de lo que realmente Dios dice que tiene que ser. Y conoceréis la verdad te hará libre. Y conocer la verdad es que conozcas la palabra y entonces la puedas aplicar en tu vida y te des cuenta que esto es un engaño. Esto que dijeron no está bien, es un engaño. Y tenemos que aprender a saber cuándo es de Dios o cuándo no lo es. Si tú eres un conocedor de la palabra, no te van a engañar, aún en aún en las iglesias cristianas. Te voy a platicar. Asistí junto con mi esposa a un curso para pastores en la colonia Doctores. Y cuando iba llegando a la iglesia, no es cierto, era un salón, una persona que estaba en la entrada me dijo, yo tengo una palabra para usted. Y empezó a decir un montón de cosas. Entonces yo me paré y escuché con atención lo que estaba diciendo. Y mi esposa estaba impresionada porque dijo, mira, te están diciendo, Dios te está hablando. Dije, ok, esperé a que terminara de decirlo y me senté. Dice, ¿qué te parece? Y digo, pues es que eso que dijo no es nada. Así Dios no habla. Ni así no me habla a mí, ni esto que dice puede aplicarse para cualquiera. No solamente para mí, puede para aplicar a cualquiera. Pero Dios no me ha dicho nada en concreto de lo que ella dijo. ¿Por qué razón? Porque cuando no conoces la palabra, eres fácilmente engañado. Les voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que a veces nosotros decimos con mucha frecuencia es que yo declaro que tú eres sano. Así decimos. Yo declaro que tú eres fuerte. Yo declaro que vas a pasar el examen. Yo declaro que tú vas a obtener ese trabajo. Yo declaro en el nombre del Señor que el diablo se está lleno de tu vida. O sea, son unas declaratorias porque son cosas que tú tienes en tu mente, pero no tienen una respuesta o un fundamento espiritual. Aún en las cosas de Dios, aún en la iglesia cristiana. Entonces, esto puede ocurrir cuando, por un lado, la gente no conoce la palabra
Y por otro lado, cuando no tiene la capacidad de discernimiento y es fácilmente engañado. Dice aquí la Biblia, porque aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es que para la gente, sus razonamientos son su fortaleza. Lo que la gente piensa es una fortaleza. ¿Por qué no buscas trabajo? ¿Por qué no vendes esto? Porque ¿qué tal si me roban? No quiero vender esto porque los asaltos están a la orden del día. ¿Y por qué no vas a buscar trabajo? Porque estamos en época de pandemia y no hay trabajo. Bueno, ¿y por qué no mejor te vas a trabajar con un familiar? No, porque seguramente no lo va a aceptar. Entonces, está creando fortalezas, está creando una fortaleza que no puede entrar con un razonamiento normal porque ya se creó una imagen de lo que él piensa que es su verdad. Y así están metidos en un problema y no los logras sacar de ese lugar. Y en este problema se queda la gente porque dice que no puede hacer las cosas, solamente porque dice pues que no se puede, sin darse cuenta que no es la parte correcta de lo que Dios ordena que fuera. Por eso cuando estás leyendo la palabra, te das cuenta que lo que Dios te ofrece es algo diferente. Este rey, Ezequías, ante un panorama que viene y lo están cercando, lo que él hizo no fue buscar un argumento espiritual, sino un argumento de la carne. Dice, voy a negociar con ellos y voy a sacar todo el oro y plata que hay en el templo de Dios y en el castillo, se lo voy a dar para que ya me dejen en paz. Y después de que dio todo lo cuanto tenía, tampoco logró lo que buscaba, porque ellos querían algo más que eso. Y después de que se vio ya invadido por las posiciones en donde ya estaba sitiado, como recurso fue buscar a Dios y pedir ayuda con los sacerdotes y se busquen a Dios y piden ayuda sobre este punto. Y Dios le da una palabra, le dice, tú vas a ver cómo yo salgo por ti y voy a vencer. Y Dios hizo que vencieran en una batalla sin haber lanzado una flecha, sin haber peleado, sacado una espada. Dios le dio una victoria impresionante. Entonces, ¿qué es esto? Es la lucha de nuestra mente con tus propios recursos, con la lucha de la creencia en Dios, con los recursos de Dios. Y aquí es donde empieza la lucha. Dice la Biblia, tenemos que derribar nuestros argumentos. Aquello que te dice que tú no puedes hacerlo, lo tienes que quitar para dejar paso a lo que Dios quiere hacer. Él como rey tenía el deber de haber defendido a todo lo que fuera el templo de Dios. Y no tiene tanto que defenderlo, sino que Dios mismo se defiende. Yo tengo que defender a Dios. Dios se defiende solito. Él me defiende a mí, no yo a él. Él es mucho más poderoso que yo. Entonces, lo que tengo que aprender a hacer es darle a que el Señor haga su parte. Si él hubiera ido primero con el sacerdote, oye, nos quieren quitar el dinero, nos amenazan, yo hubiera dicho, no te preocupes, yo los voy a acabar, yo los voy a vencer. ¿Por qué? Porque confiaste en mí. Pero primero hizo lo que él creyó que tiene que haber hecho. Sus razonamientos, sus argumentos, fue darle todo lo que el enemigo le pidió y de todos modos no resolvió el problema. Entonces, cuando la gente se enfrasca con sus propios razonamientos, se convierten en fortalezas y es un lío para poderlos hacer que piensen distinto. Digo, señora, no se trata de que se ponga a rezar, se trata de que Dios le escuche y la conozca. Y cuando le diga por su nombre, ella se llama Graciela. Cuando le diga a Graciela y le escuche su voz y le diga algo, entonces se va a dar cuenta que Dios, ahora usted es una hija de Dios y Dios lo va a escuchar. Hoy lo que hace es un esfuerzo solamente de una parte, la suya para Dios, pero Dios no lo va a contestar porque no está en los lineamientos que Dios puso que la gente tiene que hacer para que pueda llegar a la presencia de Dios. Y esto es un lío que la gente tiene. Cambiarle a la gente su pensamiento es un problema. Venir a la iglesia, deje platicarles, cuando llegamos a la iglesia venimos cada uno con una mentalidad pues que fueron formada por los años, las experiencias, por nuestros familiares. Traemos nuestros propios razonamientos. Cuando yo llegué a la iglesia era un mar de confusión. ¿Ustedes leyeron la Lobsang Rampa? ¿El tercer ojo? ¿Conocen de los tibetanos? ¿No? Conteste, por favor. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? ¿Han leído a Lobsang Rampa? No. ¿No? ¿No lo conocen? ¿No? Nadie. ¿Dónde? Dice que sí. ¿Tú sí lo conociste a Lobsang Rampa? ¿Cuántos leíste de sus libros? Yola. ¿Cuántos libros leíste de Lobsang Rampa? Leí el hilo de plata o cordón de plata.
Y el tercer ojo. El primero. Ajá, esos dos. El primero y el segundo. Ok. Yo me quedé por el 37. Nada más. Son muchísimos libros. Un montón. Sí, pero te crea una mentalidad, porque es una mentalidad oriental y te cuesta trabajo deshacerte de eso. ¿Conocen a Bhaktivedanta Swami Prabhupada? ¿A quién? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Lo conocen? Levanten su mano. Yo conozco Enriqueta Banqueta. ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? No. Pues no tiene por qué conocerlo. No sé por qué conocerlo. No tiene por qué conocerlo. Tiene que ver con culturas o doctrinas orientales, en las cuales yo sí fui instruido. Y para cuando llegué a Jesucristo me costaba un trabajo poder entender. ¿Por qué? Pues porque traía en la mente una barbaridad de cosas, filosofías y creencias y doctrinas y religiones que no tienen que ver con Dios, pero la única forma de poder corregir el camino fue a través de la lectura de la palabra. Porque entonces aquí te das cuenta que esa es la verdad y aquí entonces cada una de las cosas de las que fui instruido se iba cayendo poco a poco por el conocimiento de lo que realmente es y no de lo que a mí me dijeron que era. Y tienes que empezar a lidiar con tu propio pensamiento. Miren, nosotros somos mexicanos y nos dice la historia y la gente de fuera de México que nosotros somos baquetones. O sea, somos de banqueta, no pasamos de ahí, somos así, que nacimos para banqueta y no vamos a quedar toda la vida. Y entonces nos sentimos gente de segunda, gente que de segunda, no de tercera, gente que no va a hacerla nunca en la vida. No, pues no vamos a hacerla, pues porque somos gente que, ¿no? Nos dibujan con un sombrerotote ahí, con ¿cómo se llama? Guarapos, o no sé cómo, ahí, de hinchacludos y sentaditos, ese es el mexicano. Así, baquetón y sentadito y no hace nada. Pero es una falsedad, porque esa es la imagen de lo que te crearon. Y a veces nosotros nos sentimos así, baquetones, mediocres, y nos sentimos afocados y creemos que no podemos hacer las cosas. Porque eso es lo que nuestra cultura y lo que el mundo nos ve y así nos califica. Nos maltratan y todo, pues porque nos ven gente de un nivel inferior. Pero cuando tú llegas a la palabra de Dios y te dice que tienes que derribar tus argumentos, y Dios va a destruir las fortalezas y va a derribar los argumentos, y que tienes que llenarte de un pensamiento de parte de Dios, y entonces te das cuenta que sí lo puedes. Dice Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo. No te dice que si eres paquetón, dice que todo lo puedes. ¿Por qué? Porque tus pensamientos se tienen que cambiar. Y es que cuando estás en esos razonamientos, hacemos cosas extraordinariamente terribles. Me impresionó mucho ese caso, y lo he repetido en varias ocasiones, de esa mujer que se casó, bueno, ni siquiera se casó, estaba con una persona que la embarazó, vivieron juntos, y el hombre le gustaba mucho la marihuana, le gustaba mucho el tomar las cervezas, y le quedaba, se me acabó el tiempo. Tampoco. Oye, pero tú ya no llevo todo lo demás. Válgame Dios. Y le daba una paliza y le embaraza. Y después, digo, dice, ¿qué me recomiendas que haga? Le digo, pues déjalo, mujer, por todos los cielos, que abre tus ojos y hay otras oportunidades en la vida. Ponte a trabajar y vete con tu hijo, con tu hija, y abre otras oportunidades, pero no te quedes aquí, estás en un error. Este hombre no va a cambiar. No, sí va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Yo lo voy a cambiar. Bueno, está bien, tú eres muy buena para cambiar personas. Adelante. ¿Y saben qué pasó? Que rato le embarazó otra vez. Dice, ahora sí, ya me va a respetar. ¿Y si te respeta? No, me ha dado unas palizas, sigue llegando tomado, llega todo drogado, y otra vez volvemos con lo mismo. ¿Qué me recomiendas? Pues ya te dije que te vayas ahí. Mira, con 2, como que la medio libras, pero ya, pues, muévete, hombre. Yo lo voy a cambiar. Y a rato, cuando volteé, tenía 4. 4 hijos. Ese sí era baquetón. Con un baquetón que la golpeaba, se drogaba y ¿sabe qué es lo que sucedió? Que luego para buena fortuna de ella, él se fue y la dejó ahí
Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Te dije desde un principio lo que tienes que haber hecho, pero como tú estabas en tus argumentos, en tus razonamientos, tú creíste que puedes hacer las cosas de cierta forma y no escuchaste otra cosa diferente a lo que se te decía. Te aferraste a una realidad que para ti era esto y solamente te das cuenta hoy que fue un enorme fracaso. Así nos ha pasado a veces en nuestra vida, claro que sí. Cuando empiezas a hacer algo o cuando empiezas a estudiar, o a veces equivocas la carrera y no es porque tú pensabas que esa y no era, ay, eché a perder un año de mi vida porque no era la carrera que iba a estudiar. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenías un razonamiento según tú, hasta que de repente llega el Señor y te dice que es otra cosa. Dice la Biblia que lo que Dios te da son armas poderosas para romper las fortalezas que tú tienes en tu propio cuerpo, en tu mente. Tú creas tus propias cosas, tú creas y sobre esa cosa, Dios tiene que romperlo para que entres, te tiene que quitar el chip tuyo y ponerte el chip de Dios. A ver, te va a quitar tu chip y te pone otro, para que entonces razones diferente y hagas las cosas, entonces de una forma adecuada. Porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Dice la Biblia, o nos deja pensar, que como el hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Porque así como piensa, así se vuelve. Dice el perezoso, el león está afuera. Así dice Proverbios. Dice el perezoso, el león está afuera. Es decir, es peligroso salir, mejor no salgo. Pero es un perezoso y no quiere experimentar o salir y ver algo porque piensa que ya no hay un remedio. Esto es un grave error. Dios no te limita a que seas así, sino tienes que aprender a confiar en Dios y hacer cosas de acuerdo con lo que Dios te ordena. La mente es un motor que mueve todo tu cuerpo, pero ¿qué es sencillamente lo que surge de tu voluntad? Aquí es donde empieza la posición, lo que está en tu corazón es lo que va a hacer que tu mente empiece a trabajar. Tú quieres comprarte un coche, estás piensa y piensa mañana, tarde y noche, cómo lo vas a comprar, te imaginas cierto, tu único razonamiento es comprar un coche. Eso es todo lo que te importa, no importa otra cosa más que eso, sin considerar que lo que quieres tener tal vez no sea lo que Dios quiere que tú tengas. ¿Por qué? Porque tú creaste una fortaleza en tu mente, pero ¿es de Dios lo que tú quieres hacer? ¿Está malo que tengas un coche? No, no está malo, lo que pasa es que no es para todos. No es para todos. El evangelio no es para todos. El evangelio es para aquel que tiene la voluntad de querer cambiar. Yo quiero cambiar, reconozco que necesito y entonces Dios actúa en tu vida, pero tienes que derribar tus propios argumentos, tus pensamientos. Dice la Biblia en Romanos 12:2. No lo busquen para que no se me distraiga porque ya se me acabó el tiempo, apenas me quedan 5 minutos. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que vives hoy. No te conformes a lo que has escuchado de tu entorno. No te conformes a lo que tú entiendes que hay, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, llegamos a Cristo para ser renovados en nuestra forma de razonar, a cambiarnos nuestro chip por un chip celestial que nos hace entender las cosas de Dios y podemos tener éxito en las cosas de Dios. Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando cambias tus razonamientos, entiendes las cosas de Dios y te das cuenta que funciona. Este rey tuvo que pasar por la tragedia primero de haber sido despojado de todas las riquezas del reino. Es un grave error. Y después que Dios le dio la victoria y por supuesto llegaron las cosas de nuevo, su imagen ya no fue la misma. Ya había quedado destruido. ¿Por qué razón? Porque no había hecho las cosas con la fe que tenía que haber hecho desde el inicio. Muchas cosas que no hacemos las hacemos por falta de fe. Y confundimos la fe con el temor a que somos muy discretos o muy cuidadosos para hacer las cosas. En realidad tenemos que creerle al Señor, pensando en las cosas de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra para que no caigamos en el problema de hacerlo con nuestros pensamientos. Vean, nuestro problema está en la batalla de la mente. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo a los judíos que habían creído en él. Dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces, no es solamente el que estuvo con él.
sino el que creía en él. Muchos siguieron a Jesucristo, pero no todos le creyeron. Muchos asisten a la iglesia, pero no todos creen. Dice, a los que creen en él dijeron, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De las ataduras que el mundo te dijo. Nosotros tenemos la mala costumbre o las familias antiguas decían a los hijos, eres un idiota, eres un menso, eres un burro, eres un maleta, es que nunca vas a hacer las cosas. ¿Eso o no ocurrió o no ocurrió? ¿Verdad que sí? ¿Escucharon eso cuando estaban chicos? A mí me lo decían, pero con todo mi escoba. Eres un burro, eres un... Me andaban por todos lados correteando con una escoba. Y te lo crees. Y piensas que no vas a hacer nada en la vida, pues porque te han hecho alguna imagen así. ¿Te quedan 3 minutos? ¿2? Bien. Me voy a platicar un chisme. ¿Te gustan los chismes? La persona que fui a ver ayer es un amigo. Es mi cliente hace 32 años, o sea que ya tiene un rato que lo conozco. Y es un arquitecto. Me estaba platicando que él se quería casar con su novia. Él tenía 16 y ella tenía 10. Y se quería casar con la chica. Y como estaban tan chiquitos, pues no los dejaron casarse. Entonces, fueron novios hasta que cumplió 20 años y ella pues tenía 14, una cosa así. Tampoco los dejaron casarse, entonces ya, pues, ya lo dejó por la paz y se puso a estudiar arquitectura, terminó la carrera. Él se casa, fracasa con su matrimonio, tiene 2 hijos y ella también se casa, tiene una niña, bueno, ya una señorita, fracasa en su matrimonio, se vuelve a casar otra vez y se vuelve otra vez a divorciar. Y ya los 2 fracasados se volvieron a encontrar hace poco. Era el pop love, es decir, el amor de su niñez. Pues eran chiquitines. Dice, yo le fui a pedir de matrimonio cuando tenía 19 años de edad. Me dijeron que sí, pero que me dejaran que me esperara más tiempo porque estaba muy chiquita. Todavía no estaba el asunto de que te metieran a la cárcel por casarte con alguien tan chiquito. Pero no nos dejaron casarse. Dice, pero es que yo la amé toda mi vida. Y ahora que ya por fin puedo estar con ella, pues bueno, ahora ya nos vamos a casar. No sé si casarnos o no. Y en eso estaba, estoy compartiendo, por supuesto. Y yo estaba meditando qué de cosas nos han pasado por nuestros propios razonamientos, porque argumentamos o pretendemos hacer las cosas y creemos que tenemos control sobre lo que creemos y pensamos que está bien, pero no está correcto. Si él se hubiera esperado un poco más, y solamente un poco más, se hubiera casado con el amor de su vida sin tener que batallar por tanto. Hoy dice, yo soy un hombre muy feliz porque era el amor de mi vida desde que éramos niños. Ella tenía 11 años, y desde entonces la amé. Y si me casé y seguía pensando en ella. Ay, condenado. Eso es adulterio, ¿eh? Porque seguía casado pensando con la chava esta. Se llama Estela, papo. Estaba pensando en este. ¿Y saben por qué?